Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy su servidora Dolores Concepción Piña Acosta y antes de comenzar queremos agradecer al licenciado René Castelán Holguín. Él es director de la revista Lex Informa y queremos agradecerle por este espacio. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a un excelente juez y académico. Eh, Ese es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales, en Psicología Organizacional, en Pedagogía, en Derecho Procesal Penal, en Derecho Constitucional y Amparo, en Derecho Penal y doctor en Derecho Penal. Es docente de diversas instituciones del país, es secretario progresista de juzgados, secretario de acuerdos, juez penal de la Ciudad de México, juez de control en materia penal en la Ciudad de México y desde 2016 a la fecha, él es un juzgador que está en funciones de tribunal de enjuiciamiento. Es el doctor Gerardo Campos Malagón. Buenas tardes, doctor. Tenemos el agrado de tenerlo en este espacio. Y el día de hoy nos va a hablar respecto al tema incorporación de la prueba documental pública y privada en la etapa de juicio. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Dolores? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar aquí con ustedes platicando sobre el tema de la incorporación de la prueba documental. Ya haremos las aseveraciones y las puntualizaciones al respecto. Es un placer Muchas, estar con ustedes y con nuestro radio escucha. muchas gracias, doctor. Bueno, pues le damos el uso de la voz respecto para que nos hable respecto a este tema. Claro que sí, Dolores. Bueno, muy buenas tardes a todos mis queridísimos amigos que nos escuchan. Hoy vamos a platicar un poco acerca de la incorporación de la prueba documental. Por principio tenemos que ir aprendiendo algo. La etapa intermedia es una etapa sumamente importante. Desgraciadamente pasamos por alto lo que la intermedia representa para la de juicio. Y me explico. Cuando ustedes ven, por ejemplo, lo pertinente a la prueba documental, van a ver que se encuentra en la sección respectiva de la etapa de juicio. No se encuentra propiamente hablando en la etapa intermedia. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque usualmente en las etapas intermedias, cuando se trata de la prueba documental, lo primero que hacen es, y el órgano de incorporación con el cual se señalará en la etapa de juicio es el siguiente, innecesario para la etapa intermedia. ¿Y por qué, doctor? Porque la incorporación de la prueba documental se encuentra en el artículo 383 que hace referencia a la etapa de juicio. Su incorporación luego entonces es en la etapa de juicio y la regla de incorporación no se contiene en la etapa intermedia. Incluso, cuando ustedes leen el contenido del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden fácilmente llegar a la conclusión que ahí no hace referencia a la forma de incorporación de la prueba documental. ¿Y por qué? Porque ésta se incorpora conforme a las reglas de la etapa de juicio. Es decir, que hay algunos ejercicios que incorrectamente se hacen de la etapa de juicio en la intermedia. Efectivamente, existen muchos de esos ejercicios que las partes litigantes pretenden ir realizando en la etapa intermedia cuando corresponde a la de juicio. Y entre ellos lo más usual es esta prueba documental. ¿Y por qué hago referencia a esto? No confundan ustedes el documento con una prueba documental. Toda prueba documental es un documento, pero no todo documento es un medio de prueba. ¿Cómo, doctor? Sí. Si ustedes revisan la sección respectiva del artículo 380 al 387, habla de la prueba documental. Pero quiero ser muy enfático en la definición de documento. ¿Por qué? Porque vean el contenido del artículo 380 y aquí va a ser una de nuestras primeras aseveraciones. Documento es todo soporte material que contiene información. Todo soporte material que contiene información. Doctor, entonces, ¿todo documento es una prueba documental? No. Un documento es un soporte material que contiene información, pero no todo documento, como lo dije, es una prueba documental. Ejemplo, la entrevista de la víctima, testigos, elementos de la policía, la que ustedes quieran. Lo que hay en esa entrevista es un documento, es un soporte material que contiene información, pues se encuentra sobre una hoja de papel con tintas, letras, significados, pluma, firmas, sellos, etcétera. Eso es un documento.
el soporte material testimonial del órgano de prueba que verá la etapa de juicio, al igual es las opiniones técnicas. Las opiniones técnicas también son un soporte material que contiene información. Sin embargo, la prueba es la pericial del órgano que va a ir a la etapa de juicio a ser interrogado y contrainterrogado respecto de la información, en ambos casos que se considere pertinente. Por ello, no todo documento es un medio de prueba, pero toda prueba documental es un documento. Ahora bien, sigamos con las afirmaciones que realizamos. Dijimos que íbamos a hacer una puntualización. Revisen el contenido del artículo 380. Una vez que lo hayan podido observar, quiero que lo vean detenidamente. En ninguna parte de este numeral hace referencia a una documental pública o privada, a un original, a una copia certificada o a una copia simple. ¿Pero por qué, doctor? Porque la importancia de la prueba documental o en su caso del documento no es la característica del documento, sino la información que contiene. Y si ustedes revisan el artículo 380, este precisa que quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de comprobar sus afirmaciones. Luego entonces, mis queridísimos amigos, mi queridísima Dolores, no todo documento constituye una prueba documental y lo importante del documento no es la calidad de este, sino la información que contiene. Ahora, doctor, tengo algunas dudas, por ejemplo. Documento es todo soporte material que contiene información. Por ejemplo, una fotografía que tiene de una fotografía. Bueno, doctor, ¿la fotografía es un documento? Sí, es un soporte material que contiene información y por tanto es una documental. No. ¿Una fotografía no es una prueba documental? No. Ni tampoco un video. Pero son soportes materiales que contienen información. La fotografía tiene iconografía, tiene imágenes y el video tiene tanto imágenes como sonido, pero eso no lo convierte en prueba documental, no dejan de ser documentos. Bueno, ¿y cuándo se da un documento? Una prueba documental, perdón, cuando por calidad y cualidad la información que contiene resulta ser diverso al del órgano de prueba con el cual se va a incorporar. A ver, no entiendo eso. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Un perito en materia de criminalística interviene en el lugar del hallazgo, en el lugar del hecho, como ustedes quieran. Se hace acompañar con un perito en materia de fotografía. El perito en criminalística le va indicando al fotógrafo qué es lo que vaya a ir fijando planimétricamente con su cámara respecto de los indicios que vayan encontrando. Incluso vas precisando con los indicadores la forma de encontrarlos, sus dimensiones con el testigo métrico, etcétera, etcétera, etcétera. Estas fotografías me queda claro que son soportes materiales que contienen información. Sin embargo, no constituyen una opinión diversa a la del criminalista. Doctor, pero el criminalista no hizo las fotografías, fue el perito en materia de fotografía, efectivamente, pero este perito, ¿cómo las fue plasmando? Bueno, era el criminalística quien le iba diciendo cuáles eran los indicios, pues quien va poniendo los testigos médicos, los indicadores y la orientación es el criminalista. Luego entonces el perito fotógrafo nos saca las fotografías como él desea, sino como las va ordenando el criminalista. Luego, como ustedes podrán ver, entonces estas fotografías lo que ilustran es la opinión técnica del criminalista, pues hacen referencia a los indicios o hallazgos en el lugar del evento que dan, Dolores, la sustentabilidad técnica a la forma de haber llevado la pericial de criminalística de campo. A ver, Gerardo, no te entiendo. ¿Me estás diciendo que las fotografías no adquieren independencia a la opinión técnica del criminalista? No, de hecho son lo mismo. Cuando el criminalista va poniendo los testigos métricos y los marcadores y las orientaciones, lógica de cómo y entonces no tiene unencia, porque esas fotografías representan lo que el criminalista va a ir a narrar de viva voz en interrogatorio y contrainterrogatorio. Oiga, entonces las fotografías como evidencia ilustrativa debieran de ser utilizadas con el criminalista, sí, no con el fotógrafo.
porque estas fotografías, como te vuelvo a decir, son los indicios, los hallazgos, los vestigios encontrados en el lugar que van a ser narrados progresivamente por el criminalista en su metodología para darle sustento a su opinión técnica en materia de criminalística. Por ello, no se tratan de pruebas documentales, son documentos, pero ese documento no adquiere cualidad y cantidad informativa diversa al órgano de prueba, pues ese documento es lo mismo que el órgano de prueba va a ir a narrar en interrogatorio y contrainterrogatorio. Luego, no entiendo, doctor. ¿Cuándo hablar una prueba documental? Dolores, la prueba documental se dará cuando con calidad y cantidad informativa la información que proporcione el órgano de prueba sea diversa, aunque pueda ir unida en algún punto con el dicho del testigo. A ver, póngame un ejemplo. La testimonial de la víctima, la cual su vehículo resultó ser dañado. Esta víctima narra cómo su vehículo fue dañado en el accidente de tránsito terrestre de vehículos que sufriera en este percance con el ahora acusado. Sin embargo, esta víctima, para sostener el delito de daño a la propiedad o daño en los bienes, ¿qué es lo que tiene que exhibir? Pues el documento que ampare la propiedad respecto de ese vehículo, doctor, pues la querella correspondiente se tiene que dar, claro. ¿Y cómo acreditas la propiedad de un vehículo? Pues con la factura del vehículo. ¿Y ese vehículo a nombre de quién está? Pues está a nombre de la víctima, doctor, para que él pueda presentar la querella. Ya te diste cuenta cómo esta factura sí está concatenada en alguna manifestación de la víctima, sin embargo el contenido de la misma no es explícitamente lo que va a ir a decir de en cómo se suscitó el hecho. A ver, doctor, explíquemelo porque esa parte no la he entendido. Sí, la víctima va a decir, por ejemplo, amiga Dolores, que se presentó porque su vehículo fue dañado en fecha y va a narrar tal, todo lo que ocurre en relación a este evento. Pero va a decir que ella es la propietaria. Y en ese momento el Ministerio Público le pregunta, ¿y por qué dice que usted es la propietaria? Bueno, porque yo exhibí una copia de la factura que acredita la propiedad de ese vehículo. ¿A quién se lo exhibió? A la gente del Ministerio Público. ¿En dónde lo exhibió? En la Coordinación Territorial, mi preferida, Cuauhtémoc 2, donde dejé una copia de la factura. De tener a la vista esa factura, ¿la podría reconocer? Claro que la podría reconocer. ¿Por qué la podría reconocer? Pues porque fue lo que yo le exhibí al Ministerio Público, porque etcétera, etcétera. A ver, doctor, quiero entender entonces que esta factura, si es una prueba documental, sí, y por tanto es motivo de ofertamiento desde la intermedia, sí. En esencia, no se refiere al hecho por el cual la víctima se presentó ante el Ministerio Público. No, la esencia del hecho es la forma en cómo se había deteriorado su vehículo. Sin embargo, al manifestar que era su vehículo y ser un delito de querella, tiene que acreditar la propiedad de la unidad. Y esto lo acredita con la copia de la factura. Por eso te he dicho que se encuentran concatenados sobre la causa del por qué se presentó la víctima, es decir, para señalar cómo fue deteriorada su propiedad, pero en cuanto a la cantidad y cualidad informativa, la factura contiene elementos distintivos de la forma en cómo se dio el percance automovilístico, no es en relación a ello. Por tanto, ahí ese documento sí se denomina prueba documental y se oferta por separado. Esa sí es una de las pruebas documentales. Doctor, pero es que no entiendo la diferencia. Tal vez tu confusión te venga de la forma genérica de hacer una serie de ejercicios. Quiero que vayas al artículo 376 para que veas. Tal vez algunos de ustedes no escucharon la forma del ejercicio, pero fíjense cómo lo pregunté. Señorita Dolores, ¿cuál es el motivo por el cual se presenta, cuál es el motivo por el que se presenta en esta sala de oralidad? Pues porque sufrió un accidente de tránsito terrestre de vehículos el 3 de abril. Bueno, y podrá narrar cómo se suscitó el percance. Claro, al ir circulando sobre la calle, etcétera, etcétera, da toda una explicación. Bien, nos dijo hace un momento que usted conducía un vehículo. ¿Nos puede dar las características de su vehículo? Sí, cómo no. Mire, se trataba de un Mini Cooper 2020, modelo Chili, color blanco con rojo, placas de circulación fulanito de tal. ¿A quién pertenece ese vehículo? Ese vehículo es de mi propiedad. ¿Por qué nos dice que es de su propiedad? Porque tengo la factura que ampara la propiedad de dicho vehículo. ¿A nombre de quién se encuentra esa factura? Como le he dicho, se encuentra a mi nombre. ¿Recuerda las características generales de la factura? Sí, quien la expidió fue Imagen Motors de México, sea una única capital variable. El número de factura es la N9493B de fecha 5 de noviembre de 2020.
está expedida a mi favor y pues es todo. Bien, ¿esa factura dónde se encuentra actualmente? Bueno, la factura la tengo conmigo, pero dijo usted que exhibió una copia de la factura. ¿A quién se le exhibió? Al Ministerio Público. ¿Y en dónde se encuentra actualmente esa copia? Tengo entendido que junto con mi declaración fue incorporado a la carpeta de investigación el 3 de abril de 2018. Ya hasta me cambié ahí las fechas, pero bueno, siempre voy a hablar de 3 de abril de 2018. Bueno, doctor, supongamos que coincidieran las fechas hasta de la factura que fuera de 2018. Bien, supongamos. Bien, señorita Dolores, de tener a la vista esa factura, ¿la podrá reconocer? Sí, sí, la podrá reconocer. Paremos el ejercicio. Oiga, doctor, ¿por qué le pregunta qué ocurre con la factura? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A quién le exhibió? Mira, Dolores, ve el 376. Ahí es el primer elemento que tienes que analizar y por el cual en ocasiones se tienen confusiones. Ve lo que dice. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del testigo, del perito, del acusado, podrán leer parte de sus entrevistas. Subrayo este primer elemento. Parte de sus entrevistas. Manifestaciones por ellos elaboradas. Subrayo esto. Documentos en los que hubieran realizado o actos donde registros donde conste su participación. A ver, doctor, no te entiendo. Quiero que analices, Dolores. Ahí hay 4 tipos de documentos. 1, entrevistas. 2, manifestaciones realizadas. 3, documentos por ellos elaborados. Y 4, registros donde hayan participado. Este es el ejercicio genérico, Dolores, y ahí es al que me refería hace unos momentos del por qué debemos de tener mucho cuidado cuando hacemos la intermedia. ¿Por qué? Quiero que escuchen. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio. En la etapa intermedia, señores, no hay interrogatorio y contrainterrogatorio. Eso es en la etapa de juicio. Cuando yo le pregunto a mi amiga Dolores, ¿por qué habla de la factura? Es sencillo, doctor. Porque está identificando de los 4 elementos de los documentos que hay en el 376, ¿a cuál se refiere? A ver, no te entiendo. Fíjese, doctor. No es una entrevista de Dolores sobre lo que le está preguntando, porque es la factura respecto del vehículo. Sí, doctor. Se refiere a eso, no se refiere precisamente a esta circunstancia. Muchas gracias. Doctor, entonces, ¿no se refiere en relación a esta circunstancia? No, o sea, no se trata de una entrevista en relación a ello. No, no se trata de ninguna entrevista. Luego, entonces, ¿es una manifestación a lo que usted le está preguntando en relación a Dolores? No, tampoco es manifestación de ella, pues se trata propiamente de la factura del carro. Un documento por ella elaborado, no, es la factura no la elaboró Dolores. Entonces, es un donde hubiera donde me registro es que haya sido incorporado a la carpeta de investigación. Por tanto, se trata efectivamente de un registro. ¿Y por qué le pregunto eso? ¿Que dónde se encuentra? Porque ella participó en la incorporación de ese registro. ¿Y por qué dice que participó? Si escucharon, espero que cuando le pregunté en dónde se encuentra actualmente esa copia de la factura, Dolores me dijo, se encuentra incorporada a la carpeta el día que me tomaron mi entrevista. Luego entonces, fíjate, Dolores, las preguntas que te acabo de realizar en mi ejercicio burdo, simple o sencillo, es para identificar a cuál de los 4 documentos se está refiriendo. Eso es lo que ustedes conocen como sentar las bases. Las primeras preguntas que se realizan de este sentido es porque quiero utilizar un documento para tal efecto, pero lo primero es que tengo que identificar el documento. Y este documento se identifica en cualquiera de las hipótesis del 376 que ustedes tienen a la vista. Pero además es para que su contraparte a manera de índice permita hacer el ejercicio de contradicción. A ver, no le entiendo, doctor. ¿Por qué este ejercicio de contradicción? Fíjate, amiga Dolores. Una vez que
ya ha identificado el documento y que se trata de una factura, copia, que tú dejaste en la carpeta de investigación, ya sé que lo que quiere utilizar el Ministerio Público no es la entrevista de Dolores, no es una manifestación de Dolores y no es un documento que Dolores hubiera realizado. Se trata de un registro en donde conste su participación, pues Dolores me dijo que ella se lo entregó en copia al Ministerio Público cuando fue entrevistada para acreditar la propiedad del vehículo. Una vez que sucede eso, como Ministerio Público, estoy haciendo el ejercicio, voy a hacer lo siguiente. Su señoría, en virtud de las manifestaciones de la señorita Dolores, solicito se me permita poner a la vista del asesor jurídico y del defensor el documento al que se ha hecho referencia a la señorita Dolores. ¿Y para qué? Porque fíjate, después del 376, mi queridísima amiga, surge el artículo sexto. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Las partes podrán conocer, confrontar o controvertir los medios de prueba. Aquí primero tengo que señalar los medios de prueba, amiga Dolores. ¿Qué significa el concepto medio de prueba? Pues significa, doctor, de la etapa intermedia en términos generales hasta antes de desahogar en juicio. Claro, pero aquí, ¿qué estás haciendo? Y bueno, ya estoy haciendo primero su incorporación y eventualmente su desahogo. Luego, entonces, aquí ya no haces la contradicción de esa manera. ¿Cómo la haces, doctor Gerardo? Fíjense, quiero que sean muy puntuales. Otra vez repito el artículo sexto, Dolores. Las partes podrán conocer, confrontar o controvertir los medios de prueba, coma, así como oponerse a las peticiones o alegaciones de su contraparte, salvo los casos establecidos por la ley. Como ustedes saben, en este artículo sexto existen dos tipos de contradicción, la formal y la material. Contradicción material a partir de que existan medios de prueba para conocer, confrontar o controvertir. Contradicción formal se denominan aclaraciones o precisiones y en el caso de nuestro ejercicio se llaman oposiciones. Las preguntas se objetan, los ejercicios te opones. Aquí la petición del Ministerio Público es la utilización de un documento para hacer un ejercicio. Luego entonces no es una objeción porque no es una pregunta. Verifiquen el 372, 373 y 374 para ello, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego entonces, doctor, ¿qué es lo que hay? Es una oposición. ¿Cuándo me voy a oponer yo como defensor? Cuando no se hayan sentado las bases. Cuando no se sentaron las bases. Amiga Dolores, cuando no se haya identificado de los 4 tipos de documentos que existen en el 376, ¿a cuál se refiera? De ahí las preguntas de, ¿por qué dice usted que es la propietaria del vehículo? Porque yo le acredité la propiedad de la unidad. De esta pedida de tener a la vista de la factura, sí la podría reconocer. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. ¿A dónde se encuentra actualmente esa copia de la factura? Agregada a la carpeta de investigación. ¿Por qué está agregada a la carpeta de investigación? Porque el día que la exhibí se agregó esa copia a mi entrevista y así quedó en la carpeta junto con mi entrevista. ¿En qué se conformó o qué se transformó inmediatamente esa agregación de esa copia de la factura? En un registro, Gerardo. Y en ese registro, Dolores, yo participé porque yo la agregué una vez que realicé mi entrevista ante el Ministerio Público. Luego entonces se trata de un registro en donde consta mi participación. Ok, entonces por eso las preguntas para ubicar a qué tipo de documento es al que quiero hacer referencia. Esto en interrogatorio y contrainterrogatorio. Por supuesto, Gerardo. Ya viste entonces que una vez identificado surge la contradicción y tu contraparte se puede oponer, no objetar, Gerardo, oponer al ejercicio porque es una simple petición del Ministerio Público que se le permita hacer un ejercicio. Muy bien. En esta petición, entonces, yo me opongo cuando no hayan sentado las bases. Y sentar las bases es cuando no hayan identificado el tipo de documento al que hace referencia el 376. Oye, y si sí quedó identificado, es cuando le preguntan, escucha Gerardo, asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Nada, su señoría, gracias. Tácitamente te está diciendo que sí se trata del documento que fuere admitido como prueba documental en el auto de apertura a juicio. Oye, espérame, Gerardo, entonces, no es suficiente con que me dé las características del documento para saber a cuál de estos 4 se refiere. No. Para la prueba documental, como bien lo saben, debió de haber quedado ofertado y admitido en la etapa intermedia.
Por tanto, ¿qué se verifica? No solamente la forma del ofertamiento, sino también su forma de admisión, es decir, se ve la admisión que corresponda. Si corresponde en este sentido, entonces, defensa, algo que manifestar, nada sucedería. Muchas gracias. Continúe con su ejercicio. Doctor, pero yo he visto en esos casos que el Ministerio Público se acerca a la testigo Dolores y le pone a la vista el documento y le pregunta, señorita Dolores, no le pregunta, perdón, le da las siguientes instrucciones. Señorita Dolores, ¿puede observar el documento que tiene frente a usted? Sí, me indica cuando lo haya terminado de observar. Ya terminé de observarlo, licenciado. Para evitar la problemática del 385 del Código Nacional, el Ministerio Público debería de retirarlo. Ahorita explico por qué. Pero ¿para qué, Gerardo, se lo exhiben a la testigo? Verifica ahora el contenido del 383. Los documentos, indicios y otros medios de convicción previo a su incorporación deberán de ser exhibidos al testigo, al perito o al acusado. Por eso, pide el Ministerio Público que se le permita acercarse al testigo y lo exhibe. Y le dice que lo vea detenidamente, porque se lo está exhibiendo para que la siguiente parte del artículo, primer párrafo, te lo va a decir, para que lo reconozcan o informen sobre ellos. Bien, señorita Dolores, hace un momento le puse un documento, ¿me puede decir qué fue lo que le puse a la vista? Se trata de la copia de la factura del vehículo que le he mencionado. ¿Por qué sabe que es la copia de ese vehículo? Porque trae mi nombre, la distribuidora que le cité, es el número de factura, la fecha de adquisición del vehículo y es el vehículo que he citado por el monto señalado. Muchas gracias, señorita Dolores. Fíjate, primero se lo puse para que lo reconozca. Por eso la instrucción de obsérvalo detenidamente. Una vez observado, 385. Aquí para los ministerios públicos deben de tener muchísimo cuidado. ¿Por qué, doctor? Porque si revisan la prohibición del 385, puede ser que por algún error del testigo caigan en las hipótesis de ausencia de valoración a las que se refiere. Cuando se diga se haga y leer el documento. Muy bien. Luego entonces debemos de tener mucho cuidado con el 385. ¿Sí? Ahora, doctor, fíjese, una vez que ya están viendo el documento, que ya lo reconocieron, le pregunta a usted para efecto de ese documento que nos diga qué contiene. Ya le hizo el cuestionamiento. Sí, si se trata de una prueba documental, ¿qué? Ve el segundo párrafo del 383. Inmediatamente que dice la señorita Dolores que se trata de la factura que ella exhibió, porque trae su nombre, trae la distribuidora, el número de factura, es el vehículo que ha señalado, el monto del vehículo por el cual lo adquirió. Si se trata de una prueba documental, Dolores, ¿qué vas a hacer? 383 párrafo segundo, doctor, rápido y sencillo. Su señoría, en virtud de las manifestaciones y reconocimiento de la documental por parte de la señorita Dolores, solicito se tenga la prueba documental por incorporada. O sea, 383, doctor, párrafo segundo. Efectivamente, Dolores, 383, párrafo segundo. Y una vez que se tenga por incorporada, recuerda que la prueba documental se desahoga por lectura total o parcial. ¿Y esa regla dónde viene? En el 380. Si tú verificas el 380, va a decir que el Tribunal de Enjuiciamiento verificará que no se lea la totalidad del documento, solamente que se lea parte de este o que se reproduzcan partes de audios y videos. Por tanto, doctor, ¿quién escoge qué va a leer el testigo que está en el interrogatorio? La parte que está haciendo el ejercicio. A ver, no le entiendo eso. Una vez que ya reconoció el documento, la víctima, en este caso tú, y que solicité la incorporación en términos de los artículos 383 y 387, para su desahogo, señoría, solicito se realice por lectura parcial, para lo cual he subrayado la información que considero importante. A ver, doctor, entonces, no todo el documento es necesario que se lea, no todo el documento. ¿Qué parte del documento es el que se va a leer? Bueno, es el que tú desees como parte procesal, porque si tú lo que quieres es acreditar la propiedad del vehículo,
pues tú vas a ver qué partes del documento que pretendes que se lea son las que acreditan parte, o sea, la propiedad respecto de ese vehículo. Y eso es lo que se va a leer, pero eso lo escoges tú. El tribunal de enjuiciamiento no lo va a tener a la vista, ni va a estar proyectándolo porque se trata de una prueba documental que va a ser leída total o parcialmente, en este caso por el órgano de prueba que está desahogando. O sea, previamente entonces, cuando pido hacer el ejercicio, tengo que verificar ya y haber subrayado la información. Es conveniente, no necesario, pero conveniente, porque fíjate, si no lo has hecho como Ministerio Público o como defensa, entonces cuando quieras el desahogo por lectura parcial, al no haber precisamente subrayado la información, la vas a tener que subrayar en ese momento y ponerla de nuevo a cuenta a la vista del asesor jurídico y de la defensa, pues para que se vea cuál es la información que se va a incorporar, lo que implica un poco de dilación de la audiencia. Por tanto, si desde la primera oportunidad realizas el subrayado de esta información para que se observa, cuando pidas que se haga el desahogo por lectura total o parcial y que ya está subrayada, solamente el juzgador le preguntará, asesor jurídico, ¿es cierto que está subrayada una información? Sí, su señoría. Defensa, ¿es cierto que está subrayada? Sí, su señoría. Bien, proceda. Bien, señorita Dolores, le voy a poner a la vista el documento que en su momento reconoció. Le voy a pedir que nos lea la parte que está subrayada en amarillo. Sí, cómo no. Imagen motor, sociedad anónima, el número de factura, trae mi nombre, las características del vehículo son tales, 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 y el monto que fuera pagado por el vehículo ascendió a la cantidad de 850,000 pesos. Es todo lo que está subrayado. En cuanto a su desahogo, por los artículos 383 y 385, es cuanto en relación al ejercicio y, supongamos en mi ejemplo, también respecto a el interrogatorio. Doctor, pero eso es todo lo que se hace en la prueba documental, en su incorporación, pero ¿por qué dice que la confusión se da ahí? Ah, porque checa, Dolores. El 376, que fue el primero que te dije, que es la base del ejercicio, es común para la evidencia ilustrativa, para el refresco de memoria, evidenciar, superar contradicciones y aclaración pertinente o aclaración por omisión, por una parte. Por otra parte, este ejercicio se utiliza también con la contradicción artículo sexto y después se utiliza con el 383 párrafo primero. Pero quiero que verifiques ahí y sean muy puntuales. ¿Por qué nada más digo que estos ejercicios se quedan hasta el párrafo primero? Porque el párrafo primero del 383 no habla de documental, habla de documentos de forma genérica, documentos, indicios y otros medios de convicción, es decir, habla de forma genérica para todos estos ejercicios. ¿Dónde radica la diferencia para una prueba documental? En el párrafo segundo del 383, doctor, porque ahí dice que solo se podrá incorporar la prueba documental y la material. No habla de la evidencia ilustrativa ni los documentos para hacer refresco de memoria, contradicción, aclaración o precisiones pertinentes o evidencia ilustrativa. Es más, doctor, la evidencia ilustrativa ni siquiera es prueba. Revise usted las secciones de la etapa de juicio y se podrá percatar específicamente que en ninguna de las secciones donde habla del dicho del acusado, declaración del acusado, de testigos, de peritos, prueba documental, material y otras pruebas, en ninguna de ellas, doctor, hace referencia a la evidencia ilustrativa. Claro, Dolores, porque la evidencia ilustrativa es parte de otro órgano de prueba. ¿Te acuerdas que comentábamos del perito en criminalística y la secuencia fotográfica? La secuencia fotográfica es un documento, pero no adquiere independencia de la opinión técnica en materia de criminalística y, por tanto, es una evidencia ilustrativa. Y la evidencia ilustrativa ni siquiera se oferta, porque quiero que vuelvan a leer el 376 y léanlos con cuidado, porque ahí habla de documentos, indicios, huellas, objetos, etcétera, etcétera, pero no habla de pruebas documentales. Se puede utilizar en una evidencia ilustrativa todo aquello que se encuentre incorporado a la carpeta de investigación. Ahí lo que tenemos que es diferenciar. Oiga, doctor, pero ¿por qué dice que en la intermedia nosotros no deberíamos de estar señalando el órgano de prueba con el cual se va a incorporar para la de juicio? Porque vean en el ejemplo que le puse a mi amiga Dolores. Para saber si se trataba de un registro que ella había realizado junto con el Ministerio Público al exhibir la copia de esa factura, ¿qué fue lo que le hice? Le preguntó usted en interrogatorio y contrainterrogatorio.
respecto de la información y los motivos por los cuales había ido a la agencia del Ministerio Público. ¿Y en qué etapa está la forma de incorporación de la prueba documental? 383, párrafo segundo, en la etapa de juicio. Luego, entonces, quiero que veas un documento y una prueba documental se puede utilizar por quien la hizo o por quien lo conoce en términos generales. Una entrevista de quien la hizo, manifestaciones de quien la hizo, documentos por ellos elaborados de quien la hizo, registros de actos en donde haya participado, él no hizo propiamente el documento. Sin embargo, conoce su existencia y el por qué se encuentra en la carpeta de investigación. Luego, entonces, podrán ustedes advertir que un documento y una prueba documental se puede utilizar por quien la hizo o por quien la conoce. Por ello, es precisamente un craso error de la defensa o del Ministerio Público pretender señalar el órgano de incorporación en la etapa intermedia, cuando la regla de incorporación es para la etapa de juicio. En términos generales, les podría decir que esta forma tan simple y tan la forma de incorporar las pruebas documentales es la que ocasiona muchos problemas. Y ocasiona muchos problemas porque confunden por sus inicios, que es, vuelvo a decir, en todos los casos el inicio es el 376, después el artículo sexto, después el 383 y la prueba documental va después al 383 párrafo segundo para solicitar su incorporación y su desahogo, regresas al artículo 380. Doctor, pero ¿por qué no hace referencia a prueba documental pública o privada? Es muy sencillo, porque lo que importa es la información y quiero que verifiques el 380. Quien cuestione la autenticidad del documento tiene la carga de comprobar sus afirmaciones. Lo que importa de un documento no es su calidad, sino su contenido. Pues no sé, amiga Dolores, hay tantas cosas que platicar de este tema. No sé si tengamos preguntas de nuestros queridísimos escuchas. Sí, doctor. Tenemos preguntas. Por favor. Pregunta Jennifer Alejandra Magallanes García. Si se asegura un teléfono celular, ¿el MP puede solicitarle extracción de datos sin autorización del propietario y sin autorización judicial? Bueno, las extracciones de datos son con autorizaciones judiciales. Esa es un hecho, que debe ser comunicaciones privadas con autorización judicial. Ok. Nos vamos con la siguiente pregunta. Luis Polina Vázquez le pregunta, doctor, buenas tardes, pero en prueba documental pública, así nos pregunta Luis Polina Vázquez. La prueba documental pública no existe. Vuelvo a decir, la calidad del documento no importa. Revisen del 380 al 387 que habla de la prueba documental y en ninguna de ellas van a hablar que habla de la prueba documental pública y privada. Y vuelvo a decir, la razón es muy sencilla. Los documentos no hablan. Quienes hablan son los testigos. Por eso el desahogo es por lectura total o parcial. Y lo que se cuestiona no es si el testigo está hablando en una documental pública, es la información que tiene la documental. Y esa información puede ser redarguida de falsa. La característica de documental público o privada en este sistema no adquiere relevancia. Es más, para seguir completando la pregunta, ha habido ocasiones que en la etapa de juicio de pronto dice el Ministerio Público que quiere poner a la vista la factura del vehículo y la defensa dice, me opongo. ¿Por qué? Porque es la copia de la factura y el MP dijo la factura. No adquiere relevancia si es la copia o si es la factura. Lo que adquiere relevancia es la información. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. Nos pregunta Quetzali Delfina Martínez Magnici. ¿Tiene que coincidir la factura con los datos que reportó? Bueno, si la pregunta es si la factura debe de coincidir con las preguntas que le estoy haciendo al testigo cuando le estoy interrogando, la respuesta es sí. Y sí tiene que coincidir porque en la etapa intermedia se ofertó una documental
dando las características generales. Pongo un ejemplo. Supongamos que la testigo me dijera, sí, exhibí la factura de imagen Motors, o sea, nómina de capital variable, NB 9493 de 18 de marzo de 2018. Y resulta que no es de imagen Motors, sino se trata de automotrices Hangar, y que no es el número de factura, y que sí es la fecha, pero no es la factura. Luego entonces, doctor, la parte contraria podrá ser una oposición, porque no se está identificando de qué registro se trata. ¿Pero por qué lo dice? Porque el testigo fue uno, el que se admitió fue otro, y no le puedo poner a la vista que no fue admitido para desahogo. Luego, entonces, doctor, ¿qué puede hacer? Bueno, si lo que me quieren preguntar, ¿qué haríamos en ese momento? Acabo de escuchar una información en la etapa de juicio oral que no corresponde a la prueba documental. Luego, entonces, doctor, puedo superar contradicciones. Ahora hago el ejercicio del 376 con el mismo documento para que me den las características de las cuales fueron ofertadas. Oiga, y si no se acuerda, por ejemplo, quién expidió la factura ni la fecha, hago un ejercicio de refresco de memoria del 376 antes de hacer la complementariedad de este ejercicio para la prueba documental y su incorporación, porque debe de estar identificado. Ok. Nos vamos con la siguiente pregunta. Ángel Maya nos pregunta, un video del C2, ¿en qué términos es lo correcto ofrecerlo para su incorporación? Bien, vuelvo a decir, los videos, alguien los hizo. Y los videos, quien lo hizo fue quien lo grabó. No se graban automáticamente. Alguien los grabó. Un video, técnicamente hablando, no es una prueba documental, es un documento. Y al que se oferta es la testimonial de quien hizo el video para después hacer evidencia ilustrativa si es que se requiere. Es mucho más restringida la prueba documental que la evidencia ilustrativa. Ustedes usualmente los videos, ¿para qué los quieren? Para que le expliquen al tribunal de enjuiciamiento lo que se advierte en pantalla y lo que se observa y el por qué. Fíjate, un video, cuando lo utilizas como evidencia ilustrativa, puedes interrogar al testigo o contrainterrogar al testigo para efecto de que te dé esta información. En la prueba documental no, porque la prueba documental basta con que se proyecte ese video en la sala de oralidad en la pantalla para que se tenga por desahogada, sin permitir al órgano de prueba hacer alguna aseveración o alguna precisión en relación al video y del por qué lo filmó. Ok, nos vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Jorge Mendoza, dice que si un documento de Word podría entrar en la hipótesis de la definición del código. Sí, de hecho, no solamente es un documento de Word, fíjense lo que les dije, un disco versátil digital es un soporte material y todo lo que contiene el disco es la información. Luego entonces, documento es un soporte material que contiene información. La pantalla es un soporte material. El documento de Word es un soporte material. Por supuesto que sí entra. Okay. Nos pregunta Mick Dominus, para incorporar la prueba documental, primero se pone a la vista de la persona que conoce y después se hace el ejercicio de reconocimiento. Sí, eso fue lo que dijimos. Recuerden, primero el 376. Identificamos de qué tipo de documento con nuestras preguntas. Después, artículo sexto, la oposición de nuestras contrapartes. Después, 383, y vean ahí, primero se le exhibe, dice así. Y ya que se le exhibió, es para que informe o lo reconozca. Ok. Antonio Bendaño Granados nos pregunta, bueno, le envía un saludo. Buenas tardes, Así doctor. es, a mi buen amigo. Buenas tardes, doctor. ¿Qué opinión tiene respecto al reconocimiento del testigo al acusado en la audiencia de juicio y si es exclusivo del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no en audiencia de juicio? No, no es exclusivo. Ese más que reconocimiento, porque el sujeto se supone que ya está reconocido, es un señalamiento que se realiza. Y eso es todo, que todavía puede ser, incluso, puede ser combatido a través de diversos mecanismos, como por ejemplo la prueba de
refutación del artículo 390 en su párrafo segundo. Pero vuelvo a decir, no se trata de una diligencia de reconocimiento como tal, ¿eh? Cecilia Herrera nos pregunta, nos puede, bueno, más bien pide que si nos puede hablar un poco más de la prueba superviniente, doctor. Bueno, la prueba superviniente viene en el artículo 390. Esta prueba, junto con la 9 de refutación, son las únicas que pueden ser ofertadas ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Estas tienen que verificar el contenido del artículo 392, pues se presenta el incidente antes de que se cierre el debate y esta tiene por objeto hacer, digámoslo así, presentado el incidente y admitido ante el Tribunal de Enjuiciamiento, se hace un pequeño ofertamiento, una admisión y se tienen que preparar para los interrogatorios y contrainterrogatorios de las partes. Por eso el 392 habla de una suspensión para efecto de que se haga esto si es que ha sido admitida. Prueba superviniente se da en aquellos casos en donde no se hubiera conocido el medio de convicción previamente, a diferencia de la prueba de refutación, en donde su necesidad surge del interrogatorio, del contrainterrogatorio. O sea, se puede haber conocido, claro, solamente que su necesidad de ofertamiento se da hasta que la información es ventilada ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Por eso hay diferencias, pero para su ofertamiento sí quiero que revisen el contenido del artículo 392, porque hay dos tipos de incidentes en la etapa de juicio. Unos, los del 351, fracción primera, que hace referencia a los incidentes presentados aperturada la audiencia y antes de aperturado el debate, y el 392 hace referencia a los incidentes durante la audiencia de debate. Y para complementar esta explicación, primero revisen el 395. Se desahogan primero las del MP, después del asesor jurídico y por último de las defensas. Una vez desahogadas todas estas, incluyendo el dicho del acusado, ¿qué puede pasar? Pues, doctor, si existe alguna prueba superviniente, alguna prueba nueva de refutación, en términos del artículo 392, puedo presentar la incidencia. Claro, presentas la incidencia para efecto de que se haga el ofertamiento, justifiques las razones del por qué no lo conocías o no pudiste prever la necesidad de su desahogo que pretende realizar con esta, y entonces entra un debate respecto de su admisibilidad ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Si se encuentran admitidas, entonces tiene que prepararse el interrogatorio y contrainterrogatorio, o sea, hacerse, digámoslo así, doctor, a manera de descubrimientos probatorios para que se sepa en relación a tales o cuales puntos, ¿sí? Y se señalará otra fecha de audiencia para efecto de llevar lo pertinente en relación a estas pruebas, ¿sí? Así es. Verifiquen el 392, que es lo más importante, y para la prueba de refutación, el último párrafo del 390. Muchas gracias, doctor. Lenny Alfaro nos pregunta, ¿cuándo se ofrece la prueba nueva y de refutación? ¿Se puede incorporar a través de un nuevo testigo para ella? De hecho, es un nuevo testigo usualmente el que aparece para esta prueba de refutación. Cuando se ofrece, ya les dije, revisen el 392. El 392 dice, antes de que se cierre el debate, podrán presentar cualquier incidente, y es precisamente esta prueba nueva de refutación a esas incidencias a las que hacen referencia. Ok. Jennifer Alejandría Magaña García nos pregunta, si se asegura un teléfono, a ver, permítame, no, es Ángel Maya, perdón, doctor, ¿cuál es su opinión de que con la tarjeta de circulación del MP pretenda acreditar la propiedad de un vehículo? ¿La Creo que considera? ya hay jurisprudencia para eso, y la respuesta es que debe ser con la factura. Perfecto. Aldo Portilla, doctor, cuando el defensor particular hace actos de investigación como interrogar a un testigo, la formación que se obtuvo se plasma en el interrogatorio del testigo, ya estando en la etapa de juicio oral, cómo se incorpora si el propio abogado defensor fue quien obtuvo dicha información. ¿Será a través del propio testigo o del entrevistador? Y en su caso, ¿cómo se incorpora? A ver, de entrada, si la defensa fue la que hizo esos actos de investigación, el que se oferta es a la testimonial.
y se incorpora con interrogatorio contra interrogatorio, no se incorpora a la documental. Porque esa entrevista no es una prueba independiente. Esa entrevista no es una prueba documental, es un documento y su órgano de prueba es la testimonial. Por ello, puede ser utilizada para hacer ejercicios y demás. Por eso el 376 habla de documentos, no de documentales. Pero la prueba no es el documento, la prueba es el testigo. Ok. Isabel Cajica Zárate nos pregunta, ¿qué pasa cuando la prueba documental no es idónea, ya que la víctima no acredita la propiedad del vehículo dañado por ser un vehículo robado? Bueno, ahí en todo caso revisen el 357. Si fue admitida en la audiencia intermedia, vean el 357. La prueba no tendrá valor probatorio si ha sido obtenida con violación a derechos fundamentales o si no fue incorporado conforme a las reglas establecidas por el código al proceso. Luego entonces el 357 creo que les da la respuesta. Es un problema de valoración probatoria. Ok. Jennifer Alejandra Magaña García nos pregunta, si se asegura un teléfono celular, ¿el MP puede solicitar la extracción de datos sin autorización del propietario y sin autorización judicial? Bueno, esa creo que ya la habíamos contestado, ¿no? Ya les había dicho que se requiere, dependiendo del caso, pero se requiere autorización judicial en términos generales para la extracción de datos. Ahora, máxime si el propietario pues, es el mismo imputado, ¿no? Ahora, muy diferente si se trata de la víctima y la víctima proporciona directamente la información, ¿no? Ok. Quetzali Delfina Martínez nos pregunta, ¿se repiten las preguntas o los procedimientos para evaluar si no hay contradicciones? No entendí esa pregunta. Si la pregunta es si en el interrogatorio o contrainterrogatorio llevan las mismas reglas y si el que contrainterroga puede volver a preguntar los mismos cuestionamientos que el interrogador realizó, la respuesta es sí. ¿Y por qué, doctor? Verifiquen el 372. Hay que ser muy puntuales y leer con mucho detenimiento el Código Nacional, porque dice que el interrogatorio se va a dar respecto de lo que se propuso al testigo. Eso se llaman puntos de prueba. Pero vean la última parte de ese 372 en el párrafo cuando dice acto continuo, la parte contraria al que lo propuso podrá realizar el contrainterrogatorio y no dice ahí que el contrainterrogatorio solamente verse sobre lo que se propuso. El que contrainterroga puede utilizar la misma información del interrogador y puede volver a cuestionar la información que ya obtuvo el interrogador en su intervención previa. ¿Por qué? Pues puede ser parte de su estrategia de litigación. El que contrainterroga no está obligado a trabajar con lo que hay en la carpeta de investigación, pues puede utilizar una información diversa, incluso la que hay en la carpeta. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Carlos Chávez Mendoza, que si tendrá algún libro publicado en esta materia. ¿Tendrá algún libro No, publicado en esta no, materia? no tengo libros publicados, pero si gustan, en alguna otra ocasión, Lex, les mando vía digital para que ustedes en su radio para que vean que está muy explorado Mauricio Baitel, bueno, está Baitelman, está Duche y algunos otros autores argentinos y chilenos en relación a este tema que es muy explorado. Hay un libro muy bueno que de un autor italiano, Garofrigio, si no me recuerdo, de editorial Marcial Pons, perdón, el comercial, cómprenlo, se llama El arte de dudar, para que la persona que me comentó en relación, por ejemplo, el interrogatorio y contrainterrogatorio, vea a lo que me refiero. Este libro es muy elocuente, es muy divertido, porque sí son casos reales italianos, son casos ingleses, escoceses, pero lo más interesante es que los convirtieron en novelitas. Y ustedes van a ver que pues, es una forma muy agradable de pasar el rato para saber cómo interrogar, contrainterrogar y en relación a esto de la prueba documental. Incluso Inés Horvitz Lenón, en Derecho Procesal Penal chileno, tiene una buena bibliografía en relación a estos temas. Y nos vamos con la última pregunta, doctor. Alfredo Chávez nos pregunta, en el caso de un secuestro,
La policía de investigación puede revisar e intervenir en las llamadas de víctima indirecta y secuestrador sin solicitar autorización y utilizar esas llamadas en juicio como medio de prueba. Sí, si la víctima permite esa comunicación, sí. O sea, la autorización para intervención de comunicaciones se va a dar cuando no exista la autorización, pero aquí si uno de los partícipes en la comunicación permite ello, se puede utilizar. Ok, tenemos una pregunta más, doctor, que nos realizan. Dice, doctor, ¿cómo puedo evidenciar que los hechos no sucedieron como lo señala la víctima y policía utilizando videos del C2? Vuelvo a decir, vas a hacer o sea, de entrada ellos van a hacer Ministerio Público Interrogatorio igual que asesoría jurídica. Tú vas a hacer contrainterrogatorio. En este contrainterrogatorio, la función del contrainterrogatorio es desmentir al testigo. Seguramente cada pregunta sugestiva que le hagas, la víctima te va a negar las respuestas. ¿Qué estás poniendo en duda? Cheque el artículo 390, párrafo segundo. Podrías eventualmente con algún órgano de prueba, con algún testigo, presentar los videos correspondientes en relación a los tópicos o puntos torales en relación a ello. Chequen el 390, párrafo segundo, para que vean eso. Ok, ahora sí, doctor, creo que ya son todas las preguntas que nos han realizado, bueno, que le han realizado a usted. Lo saluda Isabel Cajica Zárate desde Tlaxcala, Joanny Alonso Aguilar desde Monterrey, Ana Castellanos desde Sinaloa, Gracias, muy amables. Juan Aguilar desde Valle de Bravo, Yolanda González Luna, desde Tulancingo Hidalgo, Sara Ivón, dice que es un excelente tema, saludos. Gracias. Israel Becerro Milán, saludos desde la colonia Guerrero. Gracias, muy amables. Nora Valdivia Macías, saludos desde Santa María del Medio, desde Jalisco. Adrián Reyes Moreno, desde el Estado de México. Karen Rosado Rivas, le manda saludos. Luis Acosta, excelente ponencia, doctor Malagón. Verónica Juárez, excelente explicación, doctor. Mario Esquivel, desde Monclova, Coahuila. Amparo Islas, le manda saludos. Y jueza Rosa Isela Gutiérrez, excelente disertación, felicidades. Gracias. Y pues sería todo, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Yo creo que todos los que hemos estado con usted en curso, consideramos que es excelente, su forma es muy didáctica de explicar, bueno, le entendemos yo creo que todos perfectamente, y pues muchas gracias por estar aquí, por guiarnos, y pues esperemos encontrarnos muy pronto en otra conferencia. Primeramente Dios, estoy a su disposición y pues manden sus temas a Alex, si es posible que yo les pueda ir ayudando, con mucho gusto estoy a la disposición para seguir aprendiendo y mejorando nuestro sistema de justicia penal. Les agradezco mucho y que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego.